Hola a todas y todos. Soy Costis Cornetis, historiador en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, y os doy la bienvenida a este evento. Es un gran placer moderar este evento, este lanzamiento en castellano del libro Reparative Citizenship for Sephardi Descendants. Es un libro precioso, coordinado por Dalia Candioti y Irina Benmayor, quienes conocí personalmente en julio de 2018 en el Centro Sefarad de Madrid, en un coloquio sobre genealogía de Sefarad, donde me parece que presentaron un borrador de su trabajo de historia oral sobre sefardíes que obtuvieron o que estaban por obtener la ciudadanía española o portuguesa. Y en aquel entonces recuerdo haber leído artículos con titulares en periódicos españoles como 2.400 sefardíes han pedido la nacionalidad española, pero los farragosos trámites dificultan la aplicación de la ley concebida como reparación histórica para los judíos expulsados de Sefarad. Pero en aquel entonces me di cuenta que las implicaciones culturales, afectivas y jurídicas eran mucho más amplias que un título de El País podía captar. A propósito, el libro mismo tiene un capítulo por Charles MacDonald que hace hincapié a este mismo artículo. Luego seguimos en contacto, con Rina encontramos que tenemos gente, nos dimos cuenta que tenemos gente muy querida en común en Salónica. Entonces, cuando como miembro del consejo editorial Remapping Cultural History, remapeando historia cultural de Berghahn Books, me enteré de la posibilidad de publicar un libro entero sobre el tema de la ciudadanía reparativa, coordinado por Dalia Irina, no dudé un segundo en recomendarlo a Joe Lavani y los otros miembros del consejo editorial. Joe Lavani es la general editor de la serie en la editorial angloamericana Berghahn Books para una publicación. Bueno, claramente luego la propuesta ha sido buenísima y además el libro sintetizaba varias cosas que deseábamos en la serie. La serie tiene como objetivo repensar las formas en que se teoriza y se narra la historia cultural, dando prioridad a temas y regiones que anteriormente han recibido poca atención. Y es una serie que pone un énfasis particular en el sur de Europa y en el Mediterráneo en particular, y a las interacciones entre las diversas culturas a lo largo de sus fronteras, lo que hoy en día llamamos historia transnacional. Entonces, repito que es un trabajo sobre este tema y además con especialistas que contribuían capítulos desde varias disciplinas: historia, historia oral, ciencias políticas, antropología, derecho. Era una gran oportunidad y por eso estoy muy contento que este libro lo disfruten ya sus lectores. De momento solo en inglés, pero a ver si vamos a tener la suerte de una publicación en castellano o portugués, como se lo merece. Bueno, ahora, sin tardar más, voy a dar la palabra a Dalia Irina para introducir brevemente el libro como coordinadoras. Dalia Candioti es catedrática en el Departamento de Inglés de la Universidad de la Ciudad de New York, CUNY, en Staten Island. Irina Benmayor es catedrática emérita en la Universidad Estatal de California en la Bahía de Monterey. Pues muchas gracias, Costi, por esa linda introducción. Y buenas tardes o buenos días a todos, según donde os encontréis. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación hoy. Yo soy Rina Benmayor, coeditora con Dalia Candioti de Reparative Citizenship for Sephardi Descendants, la ciudadanía reparativa para los descendientes de sefardíes, que se publicó en enero de este año.
Dalia y yo queremos reconocer y agradecer muchísimo al profesor Costis Cornetis del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, en primer lugar, por brindarnos la oportunidad de presentar este libro en España. En segundo lugar, por ofrecerse a moderar el evento. Y en tercer lugar, tal vez el más importante, por ser el padrino de nuestro libro, que como miembro del grupo editorial de Remapping Cultural History de Berghahn Books, que en castellano, como dijo Costis, es Replanteando la Historia Cultural, algo así, acogió nuestra propuesta con gran entusiasmo. Igualmente apreciamos el enorme apoyo que nos ha brindado Jo Lavagni, reconocida hispanista y la editora de la misma serie que se inaugura con nuestro volumen. A todos los autores contribuyentes, que sin ellos no habría libro alguno, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por confiarnos sus trabajos y por su esfuerzo y dedicación para finalizarlos durante los 24 meses de la pandemia. Por último, Dalia y yo hemos de reconocer a la National Endowment for the Humanities de Estados Unidos por las becas que nos otorgaron para pesquisar y escribir nuestros artículos en este volumen. Bueno, quiero comenzar el programa que incluye a varios de nuestros autores por dar un poco de trasfondo y una breve descripción del libro. Como sabéis bien, las leyes de nacionalidad del 2015 en España y Portugal, que concedieron la oportunidad de la ciudadanía a los descendientes de sefardíes, fuera o no judíos en la actualidad, causó bastante revuelo internacionalmente. Tanto así que en el 2017, Dalia y yo decidimos emprender un proyecto de historia oral, entrevistando por Zoom a casi 70 solicitantes en todo el mundo para conocer sus experiencias y sus reacciones a estas ofertas y analizar de qué manera estas leyes podrían alterar los discursos sobre el sefardismo, las diásporas y los nacionalismos. Al presentar nuestro trabajo de historia oral en congresos internacionales, conocimos a otros estudiosos que estaban investigando y publicando sobre estas leyes en revistas especializadas. Algunos de ellos están en nuestro libro también. Pero aún no existía un libro académico dedicado al tema. Y debo decir que acaba de salir ahora un libro en España titulado ¿Cuánto os hemos echado de menos?, con ensayos de los protagonistas gubernamentales de la ley y con testimonios escritos también por algunos beneficiarios, pero no es un libro de análisis, el nuestro sí. Entonces, en la primavera del 2020, confinadas por el COVID, le planteamos a Berghahn Books la idea de un compendio interdisciplinar de estudios investigativos y escritos testimoniales sobre las leyes. El libro consiste en 16 capítulos, 11 de ellos son estudios críticos y 5 son ensayos personales, testimoniales. Esta mezcla de lo crítico con lo testimonial es poco usual en las publicaciones académicas y es uno de los puntos distintivos de este libro. Otro elemento notable es el aspecto colaborativo del volumen, pues varios de los capítulos fueron coescritos, práctica que nosotros como coeditoras encontramos particularmente enriquecedora. El libro se destaca también por ser multidisciplinar y multinacional. Los 21 autores son oriundos de España, Portugal, Italia, Turquía, Venezuela, el Reino Unido y Estados Unidos. Son expertos en leyes, historia, historia oral, ciencias políticas, antropología y estudios literarios y culturales. Los autores de los 5 ensayos personales son todos escritores y ensayistas reconocidos que nos ofrecen reflexiones muy valiosas sobre el significado de adquirir una nacionalidad ancestral. Y con este esbozo, que es muy breve, quiero pasarle la palabra a mi compañera Dalia, que hablará brevemente sobre las metas del libro. Dalia.
Gracias, Rina. Antes de todo, quería recordar a todos que hay las biografías completas de los participantes estarán en el chat y allá podéis verlos. Bueno, por supuesto me uno a Rina en agradecer todas las personas que nos ayudaron en la creación y publicación de este libro, así como a todos vosotros, vosotras, nuestro público hoy, por vuestro interés y por acompañarnos esta tarde. Lo que hace el lanzamiento del libro muy, muy especial. Entonces, gracias. Nuestro objetivo al publicar el primer libro sobre estas leyes fue de explorar y responder a 4 preguntas principales que hemos tenido en cuenta desde el principio de este proyecto de nacionalidad, empezando con el proyecto de historia oral con Rina. Los académicos, los solicitantes y otras personas interesadas en temas de ciudadanía, herencia, patrimonio e identidad, siempre querían saber en primer lugar, ¿por qué estas leyes ahora, más de 500 años después de las expulsiones y conversiones forzadas? Varios capítulos en el libro responden a esta pregunta de ¿por qué ahora? A través de explicaciones históricas y contemporáneas y fascinantes sobre las actitudes de cada país hacia su propio pasado y sobre el papel de los judíos sefardíes en la identidad nacional española y portuguesa hoy. La segunda pregunta que exploramos en el libro fue ¿por qué la gente quiere estas ciudadanías y qué significados atribuyen a ellas? Descubrimos que hubo muchas suposiciones sobre quiénes serían los solicitantes y por qué buscarían la nacionalidad. Varios de los autores anulan estas suposiciones al examinar las motivaciones prácticas, las motivaciones simbólicas o emocionales de los solicitantes. Algunos de las cuales son calculables, pero otras veces inesperadas. También quisimos entender por qué algunas personas no se postularon cuando sí podrían haberlo hecho. Y la cuarta gran pregunta era ¿por qué España y Portugal ofrecieron esta oportunidad solo a los judíos sefardíes y no a otros grupos que también han sido históricamente agraviados, como, por ejemplo, los descendientes de los moriscos? 2 capítulos se dirigen en particular a esta cuestión y analizan de manera crítica los discursos prevalentes sobre la historia de los moriscos que llevan a esta diferenciación con los sefardíes. En otro sentido, también complicamos la formulación de las leyes, que son aparentemente dirigidas a los judíos sefardíes, de lo que vemos en los preámbulos y otros discursos sobre las leyes, y su filosefardismo. Porque como mostramos, miles de personas no judías, sobre todo descendientes de conversos y criptojudíos, han solicitado las nacionalidades en base a su ascendencia sefardí. Entonces se ve que el filosefardismo tiene impacto sobre los no judíos también. Y hoy, qué suerte de tener con nosotros a muchos de nuestros 21 autores cuyos capítulos responden a varias de estas preguntas. Ahora paso la palabra a nuestro moderador Costis, que abrirá la conversación con nuestros autores. Gracias.
Muchas gracias, Dalia. La estructura va a ser la siguiente. Vamos a tener dos grupos de presentadores, un grupo de 3 presentadores en el principio. La estructura es que yo voy a poner una breve pregunta y luego cada una va a posicionarse durante 5 minutos. Después de los primeros 3 presentadores vamos a tener un Q&A y luego vamos a tener el segundo grupo de 4 presentadores y que va a finalizar también con un Q&A, ¿no? Un debate al final. Pero quería decir que también tenemos el chat. Como decía Dalia, yo a lo largo de las presentaciones voy a poner cada vez que alguien toma la palabra de los presentadores también sus currículum para no gastar tiempo ahora con todos los detalles. Entonces voy a decir solo un currículum muy breve, pero todos y todas las participantes en este encuentro de Teams también tenéis el chat y si queréis poner preguntas, etcétera, adelante. Yo voy al final a recoger las preguntas. Entonces, vamos a empezar con Davide Alberti. Y Davide es nuestro primer presentador, es profesor contratado, doctor de Historia en la Universidad de Messina, en Sicilia. Davide, la pregunta es la siguiente. Te metiste a fondo en los archivos del Parlamento español y estudiaste con lupa todos los debates parlamentarios en torno a la aprobación de la ley de 2015. La pregunta es, ¿cuáles fueron los asuntos más debatidos y qué conclusiones pudiste sacar en cuanto a la dimensión reparativa de esta ley? Muchas gracias por la pregunta, Costis. Voy directo al punto. Los asuntos más debatidos fueron sin duda los relacionados con la naturaleza misma de la ley. Es decir, por un lado, el alcance que la ley hubiera podido llegar a tener. Y con eso me refiero a las varias propuestas que hubo relacionadas con la posibilidad de incluir en la ley también a otros colectivos que habían sido privados de la nacionalidad española, como los saharauis, como los moriscos y también las personas que se habían quedado excluidas de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Por otro lado, otro asunto bastante debatido fue el concepto mismo de reparación. Es decir, de qué forma de reparación se estaba hablando. Si era reparación, restitución o compensación, por ejemplo. Yo quise analizar los debates desde la perspectiva de las llamadas políticas reparadoras, que es en realidad un hiperónimo que incluye diferentes formas de intervención concreta para reparar una injusticia histórica. Y en general, la concesión de la nacionalidad o la devolución de la nacionalidad forma parte de esas iniciativas que diferentes gobiernos han adoptado como forma de reparación. Y de ese asunto hablan también otros autores en el libro. Además, la concesión de la nacionalidad es una forma de reparación que podemos decir no es ajena al gobierno español, porque ya se hizo de alguna forma con la Ley de Memoria Histórica de 2007. El problema es que después de haber leído todos los debates parlamentarios, me di cuenta de que no se estaba realmente hablando de políticas reparadoras. Cuando en los debates se hace referencia a categorías como la restitución o la compensación, en las políticas reparadoras, estas son categorías que remiten
a medidas muy concretas, ¿no? La restitución se refiere al acto de devolver bienes materiales, inmuebles, que fueron injustamente quitados a las víctimas de la injusticia, mientras que la compensación, por ejemplo, se refiere a una indemnización económica. Pero esas medidas nunca han sido tomadas en consideración, ni de lejos. Es decir, que la mención que se hizo fue pura retórica. Es verdad que en el texto final de la ley nunca aparece la palabra reparación, pero sí aparece, por ejemplo, la palabra reconciliación, que también designa una forma de reparación muy concreta, que implica el reconocimiento oficial por parte del Estado de la injusticia cometida y unas disculpas. Y nunca se pidió oficialmente disculpas. En la misma línea de razonamiento, sería impensable incluir en una ley reparadora a otros colectivos con unos recorridos bastante diferentes de los judíos. Eso porque uno de los principios de la justicia reparadora es precisamente dar el debido reconocimiento a las víctimas, teniendo adecuadamente en cuenta la especificidad de su condición, ¿no? Y del daño también que han sufrido. Por lo tanto, no hay que mezclarlas con otras víctimas, ¿no? Porque el reconocimiento de la específica injusticia se perdería en la masa, digamos. Para contestar a la segunda pregunta que me hiciste muy rápidamente sobre qué conclusiones pude sacar. Yo creo que en términos oficiales no se trata de una ley reparadora, aunque comparta algunas de las modalidades adoptadas por ciertas iniciativas reparadoras. La fuerza reparadora de la ley está en la percepción que tienen de la ley misma las personas que han conseguido la nacionalidad a través de ella, porque es un hecho que hay personas que han recibido la nacionalidad gracias a la ley y que para ellos sí que pudo ser de facto un acto de reparación o de reconciliación, pero a nivel jurídico, digamos, no cumple con los requisitos establecidos por las políticas reparadoras, ni creo que hubo nunca la intención de escribir una ley que cumpliera con esos requisitos. Muchas gracias, David. Y si no me equivoco, porque hablaste de la ley de la memoria histórica, también hubo un poco de, no sé, preocupaciones en el principio que esto iba a chocar con la ley o a crear problemas a lo que iba a crear la ley. Pero lo dejamos esto para después porque tengo más cosas en mente, pero tenemos que seguir con el orden del día y vamos a seguir con Colette Capriles. Colette Capriles es catedrática en Filosofía Política y Ciencias Sociales en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas. Y la pregunta es la siguiente, Colette. En tu ensayo dijiste que no habías obtenido una ciudadanía española, sino una ciudadanía sefardí. ¿Qué quieres decir por esto? ¿Y qué relación tiene con tu identidad venezolana y con tus raíces judías curazoleñas? Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, yo querría solamente empezar justamente bueno, agradeciendo esta oportunidad y agradeciendo y reconociendo el trabajo extraordinario que está contenido en este libro. Que ya lo comentábamos antes, yo creo que se va a convertir este libro en una referencia importantísima, no solo para la memoria sefardí, sino primero para la reflexión sobre la construcción de identidades, de las dinámicas de las diásporas en un mundo de fronteras a la vez más fluidas
y más impenetrable, también para la conceptualización de las formas de justicia reparativas o restaurativas, tal como nos acaba de contar David, que en mi opinión son formas de justicia que parecen estar llamadas a ocupar cada vez más espacio como alternativa a la justicia, digamos, retributiva, normativa, en distintos tipos de contexto político y de conflictos sociales, micropolíticos. Y finalmente también, como lo mencionan Dalia y Rina en su introducción al libro, creo que este texto va a ser muy importante para las redefiniciones de la ciudadanía y de las nacionalidades como anclas de las relaciones de derechos entre los estados y sus habitantes. Cuando Rina y Dalia me contactaron para entrevistarme en la primera etapa de este proyecto, me dieron la oportunidad, o sea, fue una oportunidad para yo poder articular una narrativa personal que, aunque es muy peculiar, es muy particular, se conecta con todos estos temas en la misma experiencia, es decir, toca directo. Todos estos temas se asocian a la experiencia que me tocaba narrar, ¿no? Claro que para mí el eje de todas estas experiencias es la reflexión sobre la identidad judía, que en mi caso implica una cierta elección, una elección, ¿sí?, sobre otras identidades que también yo puedo cultivar por distintos orígenes familiares, pero que justamente adquirió un sentido nuevo con el pasaporte sefardí, ¿no? que es interesante porque para mí el tema no es tanto la nacionalidad española, sino el pasaporte sefardí, ¿no? Y yo creo que ahí hay como el doble sentido, ¿no?, de lo que para mí significó este proceso, ¿no? Por una parte, se trata del documento que libera la movilidad, ¿no? Es recuperar una movilidad, considerando que mi país está atrapado y aislado en su propio conflicto, que nos ha dejado a todos los venezolanos huérfanos, separados por la migración más grande de los últimos años. Y por otra parte también, pues, se ha significado la recuperación de una memoria difusa que me conecte con un origen y con una imaginación de pertenecer a una tradición cultural muy larga, muy compleja. Y en ese sentido el foco en mi experiencia es más en la cultura, en el espacio cultural, que en lo religioso, que sin embargo sí tiene un papel, bueno, al menos en el texto escrito, pues sí hay un papel importante en el tema religioso, pero personalmente lo siento como una vinculación de orden cultural. Y justamente en este trabajo mío lo que trato es de recuperar una especie de narrativa un poco autoficcional, como se diría hoy, ¿no? A pesar de que todo lo que cuento son, bueno, hechos o cuasi hechos, pero que en esa narrativa intento reflejar mi relación con un pasado genealógico que para mí, que no es canónico, es decir, yo no estoy recuperando una historia oficial familiar, sino que más bien es una narrativa que se convierte en algo memorable en la medida en que se articula con otras historias mayores. Y justamente el proceso para obtener la nacionalidad española en mi pasaporte sefardí me permitió reconstruir la pertenencia a unos pasados que ya tenía yo en mi memoria, pero de una manera desarticulada y aislada. De alguna manera también Dalia y Rina, en el caso mío al menos, efectuaron una especie de intervención, si se quiere, ¿no?, que me ayudó a construir una narrativa que yo antes no tenía. Entonces, la investigación misma funciona como generador de realidades, ¿no?, de realidades de memoria. Pero en general la mía es una experiencia muy particular. Yo diría que para la mayoría de los venezolanos, el caso que yo conozco en términos de beneficiarios de la ley, para la mayoría de los que se acogieron a la ley, su valor fundamental está en la oportunidad de hacer de vuelta un viaje, ese viaje que sus antepasados emprendieron.
con el mismo espíritu de rehacer una vida fuera del país en que nacieron. De hecho, muchos se dieron a la casa del sefardí perdido, ¿no? Entre ancestros que tampoco conocían, sin que estuviera en juego necesariamente algún referente identitario judío. Y yo diría que para el contexto venezolano, las leyes de retorno sí tienen un efecto reparativo, no solo de aquella diáspora de 1492, sino de la actual diáspora venezolana. Inesperadamente, el gesto de reparación histórica adquirió un significado adicional en el presente, dando así testimonio del impacto que puede tener el reconocimiento de un daño histórico. Y quién sabe si como otro efecto inesperado veamos, en otro plano, por supuesto, a través de todo este esfuerzo genealógico, que por cierto, no todos han podido financiar porque es un proceso costoso, digamos. A lo mejor a través de este proceso también tenemos una reconstrucción histórica completamente nueva del lugar de los sefardíes y conversos en la construcción de la españolidad del Nuevo Mundo. Y quizás se haya construido inadvertidamente un nuevo flanco histórico con unas conciencias al menos diversas, ¿no?, sobre lo que fue esa construcción de la sociedad colonial, ¿no? Bueno, con eso les agradezco nuevamente esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Colette. Ya vemos un poco la diversidad de este volumen, ¿no? Cómo pasamos del aspecto jurídico, digamos, a un aspecto mucho más personal, pero cómo se mezclan también los dos, cómo están en diálogo. Vale, entonces vamos a seguir con Elisabeth Bolorino Sayat. Elisabeth Bolorino Sayat es profesora de Historia Peninsular en la Universidad de Bristol. Y Elisabeth, la pregunta para ti es la siguiente. En tu artículo hablas de las diferencias históricas entre el filosemitismo y el africanismo español, es decir, los discursos sobre los judíos sefardíes y los musulmanes y moriscos. Según tu argumento, estas diferencias constituyen el trasfondo del tratamiento desigual de los descendientes de moriscos y sefardíes en cuanto a la oferta de nacionalidad. Entonces, ¿por qué estas diferencias en el periodo que estudiaste? Muchas gracias, Costis. Sí, es una pregunta que no, vamos, que en 5 minutos no se puede tratar, ¿no? Pero yo lo que he estudiado es el desarrollo del filosefardismo y el africanismo en el contexto de la guerra del Rif, ¿no? Y la diferencia principal en este contexto es que el africanismo es un discurso de colonización. Sirve para justificar la presencia de España en Marruecos, mientras que el filosefardismo es un discurso hispanista. Está vinculado a la idea de la hispanidad, principalmente en un contexto postcolonial, ¿no? Post-guerra del 98. Cabe notar que los dos discursos nacionalizan la cultura sefardí y ibero, bueno, la cultura del norte de África, el legado de Al-Ándalus, ¿no? Pero los africanistas hablan de Al-Ándalus como una convivencia que otorga una capacitación especial de España para ser, como dice García Figueras, un conductor espiritual de los marroquíes, mientras que el filosefardismo tiene un objetivo de fortalecer lazos culturales y económicos con comunidades sefardíes dispersas por el mundo. Entonces se usan los términos moros hermanos en el africanismo y judíos españoles en el filosefardismo. Y esto da una idea un poco de, bueno, los orígenes de la campaña para la nacionalidad española por origen sefardí, ¿no? Por ejemplo, la revista de la Raza escribe en 1923, el moro puede ser y debe ser un amigo
y no habrá para nosotros una hora de paz en el Rif y el Yevala si no practicamos esa hermandad. El hebreo debe ser más que un hermano, debe convertirse en español y constituir el eje de nuestra política. Entonces, es bien sabido que en 1924, Primo de Rivera, bajo la dictadura se ofrece la nacionalidad española a sefardíes que se encuentran sin nacionalidad después de la desintegración del Imperio Otomano. Entonces, ¿por qué? Esta es la diferencia, ¿no? Que uno está vinculado al colonialismo directamente y el otro pues es un instrumento del colonialismo español en Marruecos, pero no directamente vinculado al colonialismo. ¿Por qué este tratamiento diferente? Pues yo señalo primero la importancia de la lengua en el nacionalismo español. Ahora y en este contexto histórico, ¿no? Esta idea de que, el judeo español que se mantiene en las comunidades sefardíes en Marruecos fascina a los españoles. Por ejemplo, en los estudios sobre el romancero viejo de de Menéndez Pidal, Ramón Menéndez Pidal, forman la base de la filología de la lengua castellana y recupera esa tradición él estudiando el romancero en el contexto de la cultura sefardí, que es una tradición que pertenece a la cultura sefardí, pero él lo apropia, ¿no? Los españoles lo apropian. Y esto está todo... está relacionado con el hispanismo, la idea de la hispanidad. Miguel de Unamuno dice: la sangre de mi espíritu es mi lengua y mi patria es allí donde resuena soberana su verbo, ¿no? Entonces la idea de que por guardar la lengua de Castilla, en alguna forma los judíos merecen ser españoles. Cabe notar también que los descendientes de los moriscos que fueron expulsados en 1609 sí que siguieron hablando español o catalán hasta mediados del siglo XVIII, pero en el siglo XX ya no lo hablaban. Entonces, esta idea de que los judíos son como los guardianes de una cultura de Castilla que se ha perdido en la península, encaja con la nostalgia del nacionalismo español durante este periodo. Soy madre de un niño de 8 semanas y estoy un poco... se me cruzan los cables un poco porque no estoy durmiendo mucho, pero bueno. Entonces, el africanismo, al contrario, presenta a España como guardián de la cultura ibero-islámica, ¿no? La idea de que hay algo que se perdió en Marruecos y Marruecos necesita a España para recuperarlo. Y esto también es lo que caracteriza como el hispano-arabismo durante el franquismo. Entonces, la segunda razón por este tratamiento diferente que yo señalo es que el encuentro con el pueblo marroquí musulmán durante la Guerra del Rif está mediada por una serie de episodios históricos de conflicto violento desde la Edad Media hasta el siglo XXI, algunos reales y otros imaginarios, ¿no? Entonces, empezando con la conquista de la península ibérica en el 711, luego la amenaza en las fronteras marítimas de la península por corsarios otomanos y bereberes, esta idea que forma parte del imaginario cultural, moros en la costa. Luego, es verdad que habían comunidades moriscas tanto en España como en el norte de África que querían una reconquista del territorio que había formado parte del Reino de Granada. Hay peticiones al Sultanato de Marruecos y del Imperio Otomano, pero todo esto está amplificado por el clima de intolerancia de la Inquisición. Luego eventos como la rebelión morisca de las Alpujarras, que fue realmente una guerra civil, ¿no? Pero estos eventos forman parte del imaginario cultural que luego con la guerra del Rif y los desastres como Barranco del Lobo en 1909, el desastre de Anual en el 21, que constituyen un trauma nacional que está mediado
por otra parte, por estos encuentros previos, ¿no? Entonces, por otro lado, la conexión o el pueblo sefardí para los españoles en este momento, pues no hay esta historia de encuentro violento. Hay una historia de amenaza espiritual, una idea, ¿no?, de eso, pero no de conflicto militar. Entonces, bueno, eso es rápidamente algunas de las cosas que yo trato, y quiero decir que el hecho de que el africanismo fuera un discurso de dominación colonial conjunto con el trauma cultural de la Guerra del Rif, que en mi opinión no ha recibido atención suficiente en la sociedad española. Estos son los obstáculos fundamentales si se quiere progresar hacia una ley de nacionalidad para descendientes de moriscos, porque yo creo que sigue habiendo una imagen de superioridad de la cultura española sobre la marroquí, que viene de esta historia de dominación colonial, pero a la vez sigue siendo dominante la sensación de desconfianza y recelo ante los musulmanes en España. Entonces, sí, es la situación en la que nos encontramos. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Entonces parece que la lengua y el colonialismo español, ¿no?, son los aspectos dominantes en todo esto. Muchas gracias. Me di cuenta que recibí un mensaje diciendo que hay limitaciones en el chat. Parece que no todos pueden comentar o dejar un comentario en el chat, desafortunadamente, que tiene que ver con las limitaciones que vienen que ver con Teams y con su acuerdo con la Universidad Autónoma, parece, ¿no? Entonces, si estás fuera de esta institución, parece que hay unas limitaciones. Entonces, lo siento por esto, pero a ver si aún sin el chat podemos... yo veo un mensaje de alguien que es un buen inicio. Parece que no es para todos, de Diego Acosta Alcarazo, que dice que excelentes presentaciones, y la pregunta es: ¿qué importancia ha podido tener el obtener no solo la nacionalidad española o portuguesa, sino la ciudadanía europea, tanto a nivel de identidad como a nivel de efectos prácticos y jurídicos de posibilidad de residir en cualquier país de la Unión Europea? Y me parece que es, sobre todo para Davide, o no sé si también las otras queréis juntarse en esto. Hay más preguntas para que las juntemos. Existe también la herramienta, ¿no?, de la manita, que podéis levantar la mano si queréis preguntar algo. David, ¿quieres mientras tanto? Sí, bueno, no sé si es realmente para mí la pregunta. Yo no sabría muy bien qué contestar. A nivel jurídico, yo diría que sigue siendo una minoría increíble las personas que consiguieron el pasaporte español a través de la ley. Entonces, yo no creo que haya tenido un impacto especial, digamos. Además, la ley duró 4 años en total. Tampoco había dejado la posibilidad a muchísima gente de naturalizarse, digamos, de obtener la nacionalidad. A nivel, digamos, identitario, yo no soy la persona más adecuada para contestar a esta pregunta. Quizás alguien que haya conseguido la nacionalidad pueda decir algo más. Vale. Si no me equivoco, en el volumen, Irina, o Colette, seguro que puedes decir mucho más sobre esto, pero recuerdo que en el volumen hay una persona del Reino Unido
que está diciendo que en el momento de Brexit esto también ha sido como una... Bueno, no solo en términos simbólicos, en términos afectivos, etcétera, etcétera, pero también algo muy práctico para alguien como ella que quería permanecer, ¿no?, en esta comunidad más que afectiva, ¿no?, como es la Unión Europea. Sí, sí recuerdo bien. Colette, ¿quieres decir Sí, algo? sí, porque justamente es interesante porque en lo que leí, en lo que comenté antes, yo hacía un poco énfasis en lo que también dijo David, ¿no? Que los efectos reparatorios los definen los beneficiarios, ¿no? Es decir, justamente de eso se trata la reparación. Exactamente eso, tiene una dimensión subjetiva en un cierto sentido, ¿no? Y yo creo que parte del atractivo, evidentemente, el atractivo, del incentivo, no llamemos a eso atractivo, sino incentivo, por el cual mucha gente hizo penosos y largos trámites que cuestan dinero, tenía que ver con, como les dije antes, la apertura de un portal que paradójicamente es hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Es hacia el pasado, porque ese pasado se vuelve instrumental en la construcción de un futuro, en una condición particular en la que está Venezuela en este caso, ¿no? Porque justamente, y es lo que, pero repito un poco, son efectos inesperados, ¿no? Pero en el fondo esta ley está reparando no un conflicto de hace 500 años, está haciendo reparaciones de un conflicto que hay hoy en mi país. Entonces, esas paradojas son muy importantes porque evidentemente la gente no las tiene en la cabeza cuando se dispone a efectuar este gran gasto en dinero, en tiempo, en trabajo, que al final creo yo que recupera también una memoria que no sabían que tenían, ¿no? Pero que esencialmente tiene un sentido, digamos, yo me pregunto si la nacionalidad española, o si esta ley hubiera tenido lugar en un contexto en el que España no pertenece a la Unión Europea, probablemente habría habido menos solicitantes, pero no creo que muchos menos tampoco, ¿no? En general, yo creo que hay mucho del valor reparativo, ¿no? De sentirse que uno es capaz de moverse, ¿no? Fuera de las fronteras del propio país. Pero indudablemente, o sea, sí hay en el imaginario algo importante. Bueno, sería muy largo contarlo porque habría que contar la experiencia reciente de la inmigración española en general en Venezuela y la relación que tuvieron los españoles con la modernización venezolana. Pero el caso es que, como he dicho, pues este pasaporte, esta nacionalidad es una vía de reencontrarse con un mundo moderno, vamos a decirlo así, exactamente igual que es el caso que acabas de comentar, Consti. O sea, la misma idea, yo no quiero perder esta ciudadanía europea o no quiero, ¿sabes? Que en el fondo es algo que puede ser muy concreto, pero que también es una idea. Y las ideas aquí funcionan, ¿no? Los imaginarios funcionan de una manera. Yo conozco gente que no hizo el trámite nunca, pudiendo hacerlo sin demasiada dificultad y no quisieron hacerlo, no lo sentían como algo apropiable, digamos, ¿no? Y otros muchos que sin tener ni idea de cuál era su ancestro sefardí, pues se dieron a la tarea de conseguirlo, ¿no? Entonces, quizás es un poco el tema que ya nos planteó David, ¿no? Que hay una dimensión subjetiva, una dimensión personal, una dimensión de la experiencia que le da calidad al fenómeno y que es muy interesante porque, de nuevo, no basta con lo meramente jurídico. O yo me pregunto, lo jurídico no abarca todo el fenómeno, es apenas una parte. Vale, gracias, gracias Colette. Tenemos más cosas, pero antes, Dalia, me parece que tú querías comentar sobre esto, ¿verdad?
Sí, muy brevemente, con respecto al chat, donde Diego y Paloma comentan como, bueno, afuera de la cuestión de la identidad, hay una cuestión de motivación práctica, de querer una residencia o la posibilidad de residencia y viaje como ciudadano europeo, europea. Creo que no es una dicotomía, pero más bien una cuestión de que la identidad sí tiene que ver con la motivación para querer ser parte de la Unión Europea, porque y quizás no tiene que ver con la identidad como oficial de sefardí leal y no sé qué, pero más con el sentirse como judío o judía sefardí afuera, en un lugar donde no se siente seguro o segura. Y esto tiene también que ver con el legado español y con el legado de ser en la diáspora de España, de ser descendientes de refugiados y encontrarse otra vez en una situación de inseguridad. No sé si me exprimo muy bien porque esta es una cuestión que tiene que pensarlo un poco porque no siempre las motivaciones son simbólicas hacia España misma, pero sí tienen que ver con el legado de ser descendientes de refugiados de España. Bueno, tal vez puedo explicar mejor otra vez, pero no es una dicotomía, solo quiero ser ciudadano o ciudadana europeo o quiero incorporarme otra vez en España o en Portugal. Hay muchos matices, ¿no? Queda claro. Y tenemos también una pregunta por parte de Judith Rumani, que está preguntando si podrías comentar sobre números de israelíes sefardíes que hayan obtenido la nacionalidad española o que se hayan presentado. Entonces, un poco los números aquí, qué estadísticas tenemos, me parece. Y un comentario por parte de Alphonse Aragoneses, también que lo podéis leer alrededor del Brexit, pero también del caso de la nacionalidad, solicitudes de nacionalidad alemana por parte de británicos, nietos y bisnietos de alemanes que perdieron la nacionalidad después del nazismo. Irina. Sí, contestando brevemente la pregunta de Judith, en Israel, según las estadísticas del marzo de este año, en España se han concedido 3.512 concesiones a israelíes. Y en cuanto a Portugal, según nos informó Marina esta mañana, la mayoría son israelíes, el 72% de todas las peticiones de nacionalidad portuguesa, la mayoría son israelíes, cerca de 190,000 pedidos en espera en las conservatorias, o sea que están en la burocracia, en el proceso burocrático, y hasta el 2021 de israelíes son 19,466. Bueno, también estos datos van a ser tocados por Teresa Santos al final en nuestra segunda Q&A, así que espera un poco, Judith. Bueno, eso ya, nada más.
No te escuchamos, Costi. Perdón. No sé si hay más preguntas. Si no, podemos continuar ya con la segunda parte, empezando con Elena Argita y Laura Galián. Elena Argita es profesora contratada, doctora indefinida de estudios árabes e islámicos en la Universidad de Granada, y Laura Galián es profesora ayudante doctora en el Departamento de Estudios Árabes, Islámicos y Orientales en la Universidad Autónoma de Madrid. Y la pregunta es la siguiente para vosotras. Hoy en día, ¿cuáles son las actitudes de los descendientes de moriscos hacia su identidad española y su derecho a la nacionalidad? ¿Cuál ha sido la reacción y la respuesta oficial española a estos planteamientos, en contraste con lo ofrecido a los sefardíes? Si podéis comentar a esto. Gracias. Claro, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero reconocer y dar las gracias a Dalia y a Rina por pensar que era importante en un volumen sobre sefardíes incluir 2 capítulos dedicados a la cuestión morisca, y creo que los 2 capítulos son muy complementarios. De hecho, toda la lógica de los discursos filosefardí y africanista tienen sentido y explican el porqué del tratamiento diferenciado a los moriscos, y también por qué los moriscos organizan sus peticiones como las organizan. En nuestro capítulo, Laura y yo lo que observamos son los discursos oficiales en momentos de conmemoración muy precisos, como son 1992 y posteriormente en 2006, 2009, y con ocasión del anuncio de leyes específicas para sefardíes. Lo que vemos en esos momentos es realmente que todas las propuestas y debates que también David ha trabajado en el Congreso son propuestas que lo que hacen es reescribir la historia de España en clave inclusiva. En ese sentido, no están tanto dirigidos a la cuestión de la reparación hacia comunidades, sino como a la reescritura del legado histórico, del relato histórico de España como nación con raíces multiculturales. Y es por eso también que, como se articulan las reivindicaciones, por un lado, desde España son activistas de izquierdas, fundamentalmente, y vinculados a partidos de izquierdas, también al andalucismo, que articulan la reivindicación y lo hacen con el objetivo de las conmemoraciones. También musulmanes conversos, para quienes es muy importante dar coherencia a su identidad española y musulmana, y en el norte de África, fundamentalmente en Marruecos. En el norte de Marruecos, asociaciones de descendientes que tienen vínculos con estas otras de España. Entonces, digamos que es un activismo transnacional y que creo que lo han explicado muy bien tanto en las intervenciones ahora como en los artículos David, Elizabeth y otra serie de capítulos que inciden, ¿no?, en la importancia del relato histórico. Entonces, en nuestro caso vemos que el discurso hacia los sefardíes pues, se justifica que a los moriscos no, por lo que señalaba Elizabeth, ¿no?, porque los moriscos se han asimilado a las sociedades de acogida, han perdido lo que puede demostrar su origen, ¿no?, en la cultura peninsular,
han perdido la lengua, no han conservado ni la lengua ni las costumbres. Se han asimilado y por tanto no conservan, que es un discurso que realmente pues, nos remite también a esa idea de la hispanidad, ¿no? Y bueno, pues se me había ocurrido otra cosa que señalar, pero se me ha olvidado. Tal vez luego en el turno de preguntas y respuestas podemos ampliar. Vale, perfecto. Siempre puedes volver en esto. No sé si Laura quiere añadir algo. Tirando un poco de lo que estaba diciendo Elena, es precisamente este discurso más culturalista de asimilación. Hemos comprobado que también algunos discursos políticos lo que básicamente trataban de decir es que debido a esto, las herramientas jurídicas para poder otorgarles la nacionalidad eran tan complicadas que por lo tanto es otro capítulo y como que se dejaba de lado y como que no se hablaba de ello. Precisamente porque ahí es donde está la diferenciación, que también es una diferenciación de carácter jurídico. Solo por matizar esa parte también. Vale, muy bien. Gracias. Y continuamos con Ruth Behar. Ruth Behar es profesora de antropología en la Universidad de Michigan y escritora. Es una MacArthur Fellow y es miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Ruth, escribiste una reflexión muy personal sobre tu decisión como ciudadana cubana y estadounidense de hacerte también ciudadana española por tus vínculos profesionales y afectivos con el país. La pregunta es, ¿por qué decidiste hacerlo y en qué quedó tu intento? ¿Por qué no la has recibido? Ahora sí. Ok. Muchas gracias, Costis, por la introducción. Gracias, Rina y Dalia, por haber tenido la idea de hacer este libro, de crear este libro, esta bella antología. Y me alegro mucho que decidieron incluir también textos testimoniales como el mío. A ver, entonces ahora voy a seguir. Un importante dato, este ensayo lo terminé el 28 de diciembre del 2020, en pleno momento de la pandemia, y luego añadí un epílogo el 10 de febrero del 2022. Bueno, yo he tenido una larga relación con España, además de ser cubana y sefardí. Llevo años visitando a España, investigando sobre España y escribiendo sobre España. Estuve un semestre en Madrid en el año 1975. En ese momento, siendo joven y romántica, me conmovió mucho el sentido trágico de la vida de Unamuno y las pinturas negras de Goya. Veía en España la carga de pena y culpa de las expulsiones, de la Inquisición, de la dictadura de Franco. Por cierto, viví la muerte de Franco, estuve en España en ese momento, muy joven, pero ahí estuve. Y bueno, yo había salido de Cuba a los 4 años y medio. Nunca había visitado mi patria como adulta. En ese momento, después empecé muchos viajes a Cuba, pero en ese momento no había regresado todavía. Y crecí escuchando a la familia hablar de Fidel Castro y de lo afortunados que habíamos sido al haber podido escapar de su dictadura. Entonces, estando en España, durante los últimos días de la dictadura franquista, aquella sensación de temor nunca me abandonó por completo. Ese miedo ante la capacidad de los dictadores de infestar el alma que experimenté por primera vez en España.
Yo me convertí en antropóloga en Santa María del Monte del Condado, realmente, un pueblo de León, donde investigué la historia de las tierras comunales y donde yo también iba a misa y aprendí a rezar el rosario, porque era un pueblo muy, muy católico en ese momento. Era raro trabajar en el país donde expulsaron a mis ancestros, pero a la misma vez sentía una fuerte conexión con España. Por cierto, todavía sigo en contacto con el pueblo que conocí en mi juventud. Luego empecé a estudiar mi herencia sefardí, hice un documental, Adiós querida, sobre la presencia sefardita en Cuba. Participé en la cumbre de los Béjar, en el pueblo de Béjar, en el 2004, buscando a mi pueblo con otros bejaranos. Así que bueno, tuve sentimientos complejos y ambivalentes cuando se presentó la posibilidad de conseguir la ciudadanía española. Me enteré de todo el papeleo que había que hacer, decidí que era demasiado esfuerzo. Pero sin embargo, no podía dejar pasar así como así la posibilidad de convertirme en española, una judía sefardí con pasaporte español. Cada cierto tiempo reconsideraba la idea de hacerlo, tanto por mis antepasados como por la pasión que había sentido por España y el idioma español toda mi vida. Fui reuniendo los documentos, lo más complicado, el acto de nacimiento de Cuba, y estaba a punto de programar el viaje a España a firmar los papeles cuando llegó la pandemia y era imposible viajar para firmar ante notario en persona como era requerido. Luego llegó la fecha límite y todavía no me parecía posible viajar, aunque la oficina de mi abogado me recordaba que si no iba, perdería la posibilidad de conseguir la ciudadanía. Como escribo en mi texto, Sefarad se había pospuesto por la pandemia. Luego se pospuso por un plazo arbitrario. La España había deseado nuestro regreso, pero solo dentro de una franja de tiempo que tenía un principio y un final. No se trataba de una invitación indefinida. Vuelvan los que se fueron, mientras la puerta esté abierta. Ahora la puerta se había cerrado y no había llave, y lloré por mis antepasados una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth, muy emocionante, sobre todo este final y con la llave y la puerta. Vamos a terminar esta segunda parte con Marina Pignatelli. Marina Pignatelli es profesor titular de antropología en el Instituto de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad de Lisboa. Y Marina, la pregunta es la siguiente. ¿Has hecho una etnografía, o sea, una etnografía de los encuentros digitales en grupos de Facebook y YouTube de brasileños que se consideran descendientes de judíos sefardíes portugueses? ¿Qué has aprendido mediante las interacciones en los medios sociales de los solicitantes brasileños a la nacionalidad portuguesa? Hola, buenas tardes a todos y mis felicitaciones a Dalia y a Rina. Mucho contenta de ver ese libro afuera y que salió finalmente y estamos muy contentos. Bueno, para 2020 los brasileños se destacaban entre otros extranjeros para solicitar la ciudadanía portuguesa en virtud de esa ley de 2015. Y también fueran muy activos en la creación de redes en línea de intercambio de información sobre ciudadanía en portugués. Entonces, mi investigación etnográfica tuvo como objetivo conocer tres cuestiones principales que caracterizan a estos solicitantes descendientes de sefardíes brasileños en términos de su identidad narrativa o de su construcción simbólica de una comunidad virtual,
Otra cuestión fue saber qué tipo de información o ideas e inquietudes y apoyo buscaban o comparten en estas comunidades y redes virtuales. Y la tercera cuestión fue saber cuáles son sus expectativas con respecto a la ciudadanía portuguesa y sus reacciones cuando la adquieren. Y entonces, para responder a estas cuestiones, analicé las formas en que los solicitantes brasileños del pasaporte portugués se relacionan virtualmente entre sí en espacios en línea, sugiriendo cómo dichos espacios pueden impactar en la construcción de su sefardiness, del concepto de David Nahr. Y de hecho, por diversas razones, entre las que se encuentra la nacionalidad, la genealogía, la afinidad cultural heredada o recién adquirida, muchos de los solicitantes se identifican con sus orígenes ibéricos sefardíes, manteniendo al mismo tiempo otros antecedentes o afinidades nacionales, genealógicas o culturales. Y entonces analicé espacios en línea para reconstruir sus significados narrativos y simbólicos de esas sefardines para sustentar sus aplicaciones. Y utilicé el análisis de contenido cualitativo en 4 grupos de Facebook y 4 canales de YouTube. Y que me permitió ese análisis saber, bueno, me permite decir que los miembros y televidentes de esos canales online eran en su mayoría hombres y mujeres adultos de diversas edades, géneros y antecedentes ocupacionales, de actividades profesionales muy distintas y que residen en muy diversas partes de Brasil o en el extranjero. Algunos extranjeros también están incluidos como miembros, como portugueses, holandeses o argentinos, pero la mayoría escriben portugués y tienen nombres inequívocamente brasileño-portugueses. También me permitió saber que el contenido muestra que estos brasileños configuran sus identidades a partir de la construcción de historias de vida en Internet, en estrecha interacción con las historias de una tradición religiosa, en este caso con el judaísmo sefardí o como identidades voluntarias, es decir, como partes elegidas de un yo compuesto por los significados que estas personas atribuyen a los múltiples roles que suelen desempeñar en una sociedad altamente diferenciada como es la sociedad brasileña de hoy. Y el uso de esos espacios en línea de verdad se ve como un proceso de convertirse en sefardí en virtud de una reconexión con Portugal en el presente, así como con su pasado judío. Y a través de estos foros en línea, los miembros comparten solicitudes de ayuda, consejos para encontrar antepasados genealógicos, informaciones sobre pruebas de ADN, también incluyen sus solicitudes de pistas paleográficas, recomendaciones sobre cómo proceder en el proceso o consejos sobre la ley de nacionalidad. Muchos también comparten publicaciones cuando finalmente obtienen el pasaporte portugués y alientan a otros solicitantes a no perder la esperanza. Para algunos el proceso significó el descubrimiento de una nueva conciencia genealógica histórica, mientras que para otros fue la confirmación de una conexión judía y sefardí que ya sabían que tenían en su sangre, en su corazón. Para algunos la genealogía es un pasatiempo placentero y el pasaporte no es importante. Pero para otros, yo voy a citar Vieira, que dijo, es la ciudadanía más dolorosa de todas. Mientras Nogueira también concluyó que esto es un asunto muy personal. Mucha gente piensa solo en el pasaporte europeo, mientras que otros son sensibles a su historia familiar. Y entonces ya se ha visto como una reparación simbólica, como una estrategia para obtener una nueva ciudadanía instrumental. Todos estos usuarios de redes sociales producen, al menos en los espacios que yo analicé, una identidad performativa en las redes sociales, donde se encuentra en un proceso de creación de sus sefardines,
como una identidad elegida, voluntaria, plantada en terrenos simbólicos, culturales, históricos, religiosos, ligados siempre al reino judío portugués. Gracias. Muchas gracias, Marina. Y vamos a empezar con el Q&A, pero yo aprovecho de mi posición como moderador para dar la palabra también a Teresa Santos, que veo que está aquí, porque Teresa, estás relacionada con esta investigación como alumna de la profesora Pignatelli y también parte del equipo de evaluación genealógica de la comunidad israelita de Lisboa, y sé que aprendiste mucho acerca de todo el proceso, ¿no?, de pedir la nacionalidad. También conseguisteis algunos datos oficiales bastante difíciles para obtener. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los primeros 2 países en cuanto al número de solicitantes? Y muy brevemente, si nos puedes decir en qué se diferenciaron las evaluaciones de estos dos grupos de solicitantes. Gracias. Muy bien, gracias por la oportunidad. Bueno, yo creo que destacaría la diferencia, 2 números en brasileños y israelíes, claro. No solo porque brasileños da como 220 millones, pero claro, hay muchos descendientes de portugueses y también israelíes. Pero destacaba, yo gusto mucho de entender que la diferencia de criterios puede ser justificada por las contingencias históricas, por las rutas migratorias, por la tradición nacional de registro de nacimientos, matrimonios y de funciones y otros eventos fundamentales de la vida de una persona. Yo entiendo que los países bajo, claro, el régimen inquisitivo que han producido y conservaron mucha documentación, precisamente por los procedimientos de limpieza de sangre y también por los interrogatorios de los sospechosos de judaizar. Claro que familias que no perdieron su tradición judía o que retornaron al judaísmo en el exilio, como es el caso de familias israelíes, sufrieron varios periodos de huida y exilio en condiciones muy precarias. Por tanto, esas son como familias, muchas de ellas judías, no solo israelíes, pero de otras nacionalidades que solamente puedan comprobar como 3, 4 generaciones, muy diferentes de las personas que se han convertido en algún momento de este tiempo, desde la Inquisición, desde la creación de la Inquisición, la instalación de la Inquisición. Y entonces para mí la gran diferencia es principalmente entre descendientes de judíos que han perdido o no la tradición. Los judíos que tienen largas genealogías se limitan a familias que hubieron a Londres o Hamburgo o Ámsterdam. Esas pueden obtener un relatorio genealógico muy longo con 15 generaciones o a veces no tanto, pero los brasileños, descendientes de cristianos nuevos, pueden hacer genealogías con 15 generaciones por eso, por toda la producción que la Inquisición hizo. Entonces, para los primeros, la prueba se hace sustancialmente con documentación
genealógica, y para aquellos que no han perdido, como los israelitas, se hace sustancialmente con evidencia sociocultural a través de ritos de pertenencia a lugares y sinagogas, porque no son capaces de trazar toda la genealogía hasta un judío que vivió en España o Portugal. Es claramente una divergencia entre ellos, pero claro, no es absoluto, porque claro que yo he visto muchas familias por ejemplo, de Estados Unidos, que son descendientes de personas que han huido de Portugal para Ámsterdam o para Londres después, y que consiguen hacer prueba de su ascendencia sefardí con 9, 10 generaciones. Pero sí, es muy interesante y tenemos que considerar muchos factores. Claro que los países francófonos de norte de África no tenían tanta la cultura escrita en términos de registro civil o mismo, ¿sí? De registrar todos los nacimientos, matrimonios. Entonces, yo creo que la diferencia es muy significativa cuando hablamos de judíos y no judíos. Las comunidades no pueden pedir lo mismo. Yo no puedo pedir a un israelí que fuera de Alepo o como Edirne o Esmirna, lo mismo que yo tenía que pedir a un brasileño con apellidos portugueses, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces es muy interesante tipificar estos grupos, y claro que eso es siempre un recorte del universo sefardí, porque claro que en 500 años de historia mucho se transforma, y es eso, pero es muy interesante hablar para estas diferencias. Gracias. Muchas gracias, Teresa, para estas observaciones también que tienen que ver con la investigación, ¿no? Y sí, las, como dices, tipificaciones clasíficas a lo mejor, ¿no? Y los desafíos que tiene un relatorio genealógico, como dices. Vale, muy bien. Pues tenemos un par de preguntas en el chat. Hay una pregunta por Carlos Yebra López sobre los descendientes de moriscos, y dice, los descendientes de moriscos estarían más concentrados actualmente en la obtención de reparación que en la de una compensación. En 2016, Nayib Luaris, presidente de la Asociación Memoria de los Andalusíes, señaló que, cito, la causa morisca para nosotros es ante todo de reconocimiento de la memoria de nuestros abuelos musulmanes andalusíes, que no implica en absoluto reclamar una indemnización o ventajas materiales, sino que el Estado español reconozca su responsabilidad en lo que sufrieron sus propios ciudadanos hace 4 siglos. Hace ya 7 años de esto. ¿Ha habido algún cambio significativo en este sentido? Esta es la primera pregunta, y hay también una pregunta por Iraida López, que dice: ¿cuál ha sido la reacción o actitud de la sociedad española ante la restitución de la ciudadanía, una sociedad que no siempre le abre los brazos al que viene de afuera? ¿Se ha hecho alguna encuesta o investigación de campo al respecto? Pues 2 preguntas interesantes. No sé si Elena y Laura queréis decir algo sobre la pregunta sobre los descendientes de moriscos. Sí, gracias, Carlos. Nosotros recogemos la trayectoria en el capítulo de esta asociación marroquí. Realmente, después de esa carta que señalas, hubo una posterior en 2020,
dirigida a Pedro Sánchez en los mismos términos, pero no ha habido respuesta. Entonces, pues realmente la reivindicación está ahí, pero mientras no haya una respuesta o se abra un diálogo, pues es una botella lanzada al mar, ¿no? No es otra cosa. Y sí, inciden mucho en Lugaris y esta asociación en que se trata de un reconocimiento, no de pedir, no pedir una compensación o una reparación. Pero el reconocimiento en sí mismo es ya una reparación, ¿no? Tal y como estamos hablando aquí de reparación. No se oye. Davide, ¿quieres decir algo? Perdón. Sí, quería añadir una cosa, siempre contestando a la pregunta de Carlos Lleora López. Digamos que en términos de políticas reparadoras, esa sería lo que piden los moriscos por el extracto que tú citas, una reconciliación, ¿no? Porque no piden una indemnización ni alguna forma de indemnización o ventajas materiales, pone aquí, sino el reconocimiento, como lo acaba de decir Elena, y unas disculpas, supongo, ¿no? El reconocimiento de la injusticia y unas disculpas oficiales por parte del Estado. ¿Puedo añadir solo una cosa? En todos estos discursos se hace referencia no solo a la expulsión, sino al espíritu de las capitulaciones. Y esto es una reivindicación muy importante que también a un nivel local en la ciudad de Granada tiene lugar cada año cuando se celebra la toma de Granada el 2 de enero, ¿no? Aquí se habla del espíritu de las capitulaciones como un acuerdo, un tratado de paz que daba un reconocimiento específico a los musulmanes, no así a la población judía, que luego fue el edicto de expulsión, un poco después de la firma de las capitulaciones, pero las capitulaciones sí que reconocían derechos de mantener la lengua, la tradición cultural, las costumbres y la religión y las mezquitas, etcétera. Aparece en el tratado de las capitulaciones, ¿no? Entonces, bueno, la reivindicación del espíritu de las capitulaciones viene a ser una reivindicación de la posibilidad de que España pueda tener un tipo de arreglo de reconocimiento de la multiculturalidad frente a la idea de sociedad homogénea que supone el deshacer o no cumplir las capitulaciones y todos los edictos posteriores para la conversión, asimilación y la política, ¿no?, de la Inquisición. Entonces, bueno, a mí me parece que realmente la reivindicación del espíritu de las capitulaciones es un esfuerzo de reescritura que viene a completar aquello que se empezó en 1992, que tenía ese objetivo redentor del Estado, ¿no? Y que se está haciendo a nivel local, particularmente en la ciudad de Granada, con la plataforma 2 de enero o con la iniciativa Art de la Memoria, que cada año recuerda la quema de libros en Birrambla. Es una iniciativa muy local, pero que desde los años 90 es como una celebración en paralelo de las celebraciones que recuerdan el legado de los Reyes Católicos. Muchas gracias, Elena. No sé si alguien o alguna quiere decir también, comentar
la pregunta de Iraida López sobre la reacción o la actitud de la sociedad española hacia la restricción de la ciudadanía, si tenemos algún tipo de dato sobre esto, no sé. Irina. Irina, no te... Sí. Gracias, Iraida, por la pregunta. La verdad es que yo desconozco que haya ninguna encuesta hecho en España, ningún proyecto de historia oral o de cualquier otro tipo de proyecto pero sería sumamente importante e interesante hacerlo. Tal vez nos lancemos a la segunda etapa con eso. Lo que sí hay es, ha habido no solo en encuestas, sino que intervenciones de parte de los creadores de estas leyes, o sea, están promoviendo lo que hicieron y con testimonios y eso, pero los testimonios son de sefardíes, no son de españoles en sí. Elena tiene la mano alzada, a lo mejor ella puede completar esta. Sí. Perdón. Dalia, querías comentar, ¿no? No, comenté en el chat, pero comentaste en el chat sobre Portugal. Comentario. Elena tiene. Vale. Sí, quería decir que realmente datos con encuestas no tenemos. Por ejemplo, en un nivel local sí que es bastante interesante ver cuando en un nivel local de Granada, que digamos es donde se está articulando esa idea del deber de memoria, sí que podemos ver que los actos que se organizan en torno a la memoria del 2 de enero, de la quema de libros, etc., hay un sector muy fiel de la población de Granada, pero de una determinada edad, o sea, falta incorporar gente joven, etc. Y siempre, algo que era lo que quería decir antes, se vincula este deber de memoria con la calidad de la democracia española. Es decir, que mientras que no haya esta memoria y esta reparación de la memoria, la democracia siempre se verá limitada, ¿no? Es una generación muy preocupada por completar una verdadera transición hacia la democracia. Muy interesante y la verdad es que a mí también me llamó mucho la atención desde el principio, ¿no? La referencia a la ley de la memoria histórica o a la transición, etcétera. Entonces, sí, me parece que se relaciona mucho con este boom memorialístico, ¿no? Si lo podríamos llamar así en este país. Marina, ¿querías comentar? No, solo muy rápido, que estoy siguiendo con la etnografía, pues que terminó la pandemia, ya puedo hacer trabajo de campo in situ y entrevistar a las personas. Y el año pasado he hecho la etnografía sobre los agentes envolvidos en el proceso portugués. Y este año estoy en el estudio exploratorio y Teresa va a seguir con el doctorado a profundizar cómo es el impacto de esta ley en Portugal. Yo estoy entrevistando ahora, abriendo camino para Teresa, entrevistando a la gente que venió a vivir a Portugal, los que consiguieron el pasaporte, y tengo solo muy pocas entrevistas todavía porque no es fácil encontrarlos. Se sabe que son 7.000 más o menos y que vinieron a vivir en Portugal, están por todo el país, es un país chiquitito, pero no están todos en Lisboa. Y yo estoy empezando estas entrevistas, ya tengo algunas y pronto pasaré para Teresa seguir con su doctorado y seguir esa investigación también. Muchas gracias, Marina. Irina, también querías decir algo, ¿no? Y quería pedirle a Marina una aclaración porque me parece que anteriormente yo di unos datos equivocados
sobre Portugal y no quiero que Judith Rumani los publique. Así que, Marina, ¿quieres aclarar eso, el número de israelíes que han solicitado a Portugal? Pues no sabemos al cierto. Sabemos que los israelíes son la mayoría. Hay 190.000 procesos que están esperando. La mayoría venió el año pasado y las conservatorias de notariados están llenos. Han puesto más 200 personas trabajando ahí para acelerar los procesos que están todos entopidos, como se dice, parados ahí. Y los israelíes, hay un grupo de israelíes en Portugal en online que estoy buscando también mientras hago las entrevistas, que habla de 24.500 que buscaron o ya tienen el pasaporte. Tal vez de la embajada de Israel de acá tengo la información así muy oficiosa, no formal, de cerca de 3.000 que vinieron a vivir. ¿Cuántos en total han pedido? Bueno, sabemos que son 72% de todos los pedidos desde 2015. El mayor grupo empezó por ser los turcos, después los brasileños y ahora la mayoría son en hecho los israelíes. No te puedo dar números ciertos oficiales. 2022 no los tenemos. Tenemos los números de 2021 y ya están completamente alterados. Sí, ya van a salir ahora en mayo los CEF, que es los servicios de fronteras de extranjeros. Publica todo mes de mayo los datos del año retrasado. Entonces sabemos solamente que en 2021 dieron entrada como 21.000 personas, pero entendemos también que en 2022 los números triplicaron. Fueron mayores de que todos los años juntos. Sí, eso porque por conta de lo cambio de la regulamentación, las personas, claro que no quieren perder la oportunidad de obtener la nacionalidad. La llave de la puerta, Ruth. Sigue abierta, pero está muy estrechita el pasaje ahora. Sí, yo estaba pensando, yo quería decir una cosa más. Yo estaba pensando a poco de lo que se dice sobre reparación. Es interesante como ahora el gobierno portugués dice que la ley de la reparación no debe ser permanente, debe ser temporaria como ha hecho España. Y como naturalmente como si naturalmente hiciese sentido ser temporaria. Para mí no hace sentido en ser temporaria porque claro que entiendo que hay que haber un gobierno que sea democrático, central y mismo que sea de la derecha, pero está como afirmando que este tipo de ley no puede ser permanente porque sí. Entonces es interesante leer esta narrativa del gobierno con ahora la nueva propuesta y seguimos analizando las cuestiones de reparación, qué es reparación, qué es reconciliación. Sí, es interesante tenermos ese análisis también en nuestro libro, sí. Gracias, Teresa. Dalia, ¿quieres decir algo o es de antes? Tengo una pregunta que es para Elena y Laura, pero puede ser para otras personas también, porque a mí me interesa mucho lo que llamo la imperativa genealógica de la ley.
Es decir, que la cultura es importante, pero no es imprescindible. La genealogía es imprescindible. La ascendencia es imprescindible para obtener la nacionalidad. Y también estaba pensando en la cita de Elizabeth, ojalá estuviera aquí, pero que los moros hermanos, ¿no? Sí, en el africanismo hay este discurso de moros hermanos. Entonces, como vosotras conocéis a los descendientes de moriscos en las organizaciones, etcétera, quería saber si hay un discurso genealógico o de hermandad o de afiliación, tal vez lingüística a través del idioma o algo así. Y me interesa también los discursos genealógicos en general, entonces alguien más puede responder. No sé si surgió algo en los debates parlamentarios, Davide, pero el hispanismo, la genealogía, el africanismo, creo que se solapan mucho en esta cuestión, pero no sé cómo los moriscos lo ven, los descendientes de los moriscos lo ven hoy en día. Creo que hasta donde hemos podido llegar, yo no he visto que haya una reivindicación. ¿Se oye? Sí. Ah, vale. No he visto que haya nada relativo a la genealogía lingüística. Sí cultural, sí de mi abuela, o sí me llamaban al-Garnati, o me llamaban al-Andalusi, o cuestiones de ese tipo, pero no tanto lingüísticas. No sé si, Elena, tú te has encontrado otras cosas, pero bueno, yo también lo que he visto ha sido más por escrito en estas fundaciones y lo que han publicado en las redes sociales y demás, ¿no? Sí, es verdad, y además el discurso de la hermandad es un discurso colonial, que construye además una relación de hermandad asimétrica, ¿no? Es una hermandad a través del Al-Ándalus, y es la idea de que Al-Ándalus fue una civilización única, distintiva porque es hispano-musulmana, y de la misma manera que Al-Ándalus contribuyó al esplendor, ahora nosotros debemos ayudar al sujeto colonizado, ¿no? Se produce esa relación filial, pero siempre asimétrica entre colonizador y colonizado. Y en el caso de los moriscos, particularmente, porque moriscos también hay, como comunidad en Túnez, por ejemplo, en Argelia, pero en el caso de Marruecos esta cuestión está atravesada por la experiencia colonial, sin duda, y yo creo que es muy revelador. Todo el estudio que hace Elizabeth Bolarinos es muy revelador y muy complementario de lo que nosotras mismas hemos encontrado. Gracias. No sé si hay una persona, Carmen Azpurúa, que quería hacer una pregunta, pero no sé si nos oyes. Mientras tanto, David, ¿querías comentar? Sí. Sí. Vale. No sé si entendí toda la pregunta porque hubo una interrupción en mi conexión, pero con respecto a lo que decía Dalia, hablabas de un vínculo genealógico, sí se mencionó en los debates parlamentarios, ¿no? Era esa la pregunta que hacías. Pues sí, en particular por parte del diputado del grupo parlamentario vasco, que insistió mucho en ese punto, es decir, que la ley podía ser una posibilidad para cerrar, entre comillas, ese supuesto vínculo genealógico, ¿no? Y de reconectar las personas que pedían la nacionalidad con sus antepasados. La verdad es que en los debates no se desarrolló más esta cuestión.
fue mencionada 2 veces, en 2 ocasiones, pero en las enmiendas, bueno, prácticamente todas las enmiendas del grupo parlamentarios vasco no fueron aceptadas y entonces no se desarrolló, que eso sí que iba a ser algo muy interesante, en mi opinión, pero como muchas otras cosas que en principio se mencionaron y que al final se dejaron pendientes en los debates parlamentarios. Muchas gracias, David, y gracias por leer todo este papeleo y todos los vídeos de los debates. Se quiere paciencia, pero gracias. Y qué bien que te recuerdas de este detalle también. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta, si es posible, si tengo acceso. Sí, sí, por favor. Te estamos escuchando. ¿Me estás escuchando? Bueno, yo soy de Venezuela. En una oportunidad, en el 2017, tuve la suerte y la gran oportunidad de conversar con Rita, con Rita, y ella me mandó un cuestionario haciéndome una entrevista. Yo le he expresado a ella a través del correo lo agradecida que estoy tanto a España por haber dado la oportunidad de incorporarnos a nuestra antigua, de donde originalmente somos, y a la comunidad sefardita también, porque de alguna manera, aún no siendo de religión sefardita, nos sentimos incorporados a esa comunidad aquí en Venezuela, ¿no? No todos los sefarditas en Venezuela sienten que se han incorporado, forman parte de la comunidad, pero yo creo que eso se necesita tiempo y el comportamiento de unos y otros hacia un reencuentro. Pero quería expresar mi agradecimiento a Rina por ese magnífico libro que han editado ella y Dalia, y que continúan haciendo investigaciones para el mejor conocimiento de la cultura sefardita para aquellos que nos hemos iniciado en ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si nos dan muy poco tiempo a lo mejor para... Yo quería hacer un par de preguntas también a Rina y Dalia sobre sus aportaciones en el volumen. No sé si podéis muy brevemente contestar un par de cosas. Y para ti, Rina, la pregunta es sobre... bueno, que hablas mucho de la memoria afectiva, ¿no? Memoria de affect, bueno, afectiva y casi corpórea, ¿no? Es esta memoria. Te quería preguntar sobre el papel de la nostalgia y si incluirías también la nostalgia como parte de este afecto. Y bueno, claramente hay mucha bibliografía sobre nostalgia. Svetlana Boym habla de nostalgia restaurativa y nostalgia reflexiva, etc. No sé si encajaría, ¿no? Este caso, nuestro caso, ¿no? que estamos comentando en algún tipo de nostalgias de este tipo. Y para ti, Dalia, yo quería un comentario sobre las ambivalencias, sobre los grupos. Bueno, que tú has trabajado mucho con versos, ¿no? Pero me parece que hay más tipos de grupos con una relación ambivalente con el pasado o con la religión, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo esta idea o esta cita interesante de alguien que decía soy sefardí pero no soy judío, ¿no? Y estaba pensando en un grupo aún más, bueno, no sé si es aún más complicado, pero claramente otro tipo de complicación que son los Dunmé. Y no sé si sabéis algo
y si hay gente también por otros grupos, además de los conversos, digamos, que tiene ambivalencias con el pasado sefardí. Y si se interesa a este presente, digamos, de la ciudadanía, etcétera. Gracias. Bueno, muchas gracias, Costi, por la pregunta. La verdad es que cuando hice este ensayo no me fijé mucho en la cuestión exclusivamente de la nostalgia, sino que fue más bien a raíz del afecto en general y la manera en que eso influye en las personas, basándome más bien en las historias orales que nosotras recolectamos, analizando desde un principio los textos, las narrativas que nos dieron y qué fue lo que surgió de esas narrativas. Y de ahí, pues, postulo la idea de la ciudadanía afectiva, porque la ciudadanía, como sabemos ya, es un concepto muy amplio y depende del punto de vista que se maneja, porque la ciudadanía visto desde el punto de vista de la nación es una cosa muy diferente a la ciudadanía y el sentido de pertenencia que existe en las personas. O sea, que ya la ciudadanía ha traspasado las fronteras de la nación geográfica y política. Entonces, una de las cosas que sí pude captar es que las leyes poco conllevan a un sentirse español o portugués, sino que en realidad lo que hicieron era fortalecer un sentido de ser sefardí. O sea, basado en nuestras entrevistas, claro está. Y como Colette ya lo dijo muy bien, que su pasaporte no era un pasaporte español, sino uno sefardí. Entonces, la idea de que los descendientes en sí, en realidad, han trastornado la intención original de las leyes de arropar a los descendientes sefardíes en el abrigo filosefardita de la nación. En realidad lo que ha provocado es una afirmación más fuerte del sentirse sefardíes. Ahora, ese sentir se basa en las narrativas, se puede basar en la memoria de la expulsión, en la memoria histórica de la familia, en la nostalgia por la familia, muchas veces no nostalgia por la familia española, que eso ya es demasiado distante, sino que en la nostalgia por las descendencias otomanas, o sea, las comunidades que dejaron de existir para los sefardíes en el Imperio Otomano. O sea, que la nostalgia hacia Izmir o la nostalgia hacia Salónica es muy diferente que una nostalgia así hacia España. Eso de la nostalgia tiene que ser más estudiado. Gracias por el dato que me parece que se debería continuar, o debería yo continuar con ese análisis. Otra cosa que salió mucho en cuestiones de nostalgia era la nostalgia por el idioma, por el judeo español, por la pérdida del idioma. Y algunas de nuestras entrevistadas hablaron muy elocuentemente acerca de esa pérdida y que yo como sefardí lo entiendo, Dalia también lo entiende, sabemos algo ella más que yo, del judeo español, pero ya no es una cosa como decía Miriam Moscona, que nos sale de la boca, no nos sale de la boca, entra por el oído, pero no nos sale por la boca. Entonces hay muchas cuestiones que sí se pueden analizar
específicamente en torno a la idea de la nostalgia. Gracias, muchas gracias, Elena. Dalia, no sé si... Pero no nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho. Muy breve, muy breve. Sí, yo analicé las actitudes de los descendientes de conversos basado en las entrevistas que hicimos con Rina. Son de Latinoamérica y de Estados Unidos, de varios países de Latinoamérica. Pero la pregunta que me haces, ¿quién más tiene ambivalencias sobre esta nacionalidad? ¿Quién más? Es una muy buena pregunta porque creo que el caso de los conversos muestra algo que es muy particular a su historia, muy desconocida, etcétera, pero tiene algo de un poco más universal o aplicable con otros casos también. Entonces, los casos de los tibetanos, de los Donmes que se hicieron musulmanes, es otro caso muy interesante y tenemos un ensayo sobre esta cuestión en el libro, un ensayo personal sobre los Donmes, los tibetanos que buscaron la ciudadanía portuguesa, más bien portuguesa y española. Pero lo que se ve es que no hay, el sefardismo se ha crecido en tamaño y en calidad y en definición con la incorporación de los no judíos en el sefardismo. Y esto parece un poco paradójico o tal vez a veces problemático, pero así fue porque las leyes no podían discriminar contra los no judíos, visto que, bueno, la ley está basada en la genealogía y en tener antepasados y no en ser judío hoy mismo. Lo que caracteriza el discurso de los descendientes de conversos, bueno, está presente en otros, en los discursos de otra gente también, y se concierne de lagunas de conocimiento, brechas, rupturas y no conocer, lo que va contra a los discursos del Estado sobre la continuidad del sefardismo, la continuidad, la lealtad, etcétera. Pero hay mucha gente que habla de rupturas en vez de continuidad, de huecos, de lagunas, etcétera. Y esto puede pasar con los narradores que tuvimos que son judíos o se identifican de judíos también. Si son jóvenes y como explicó un poco Rina, no conocen ni el judeo español, ni mucho sobre su historia, no entienden por qué tienen este privilegio de tener la oportunidad de la ciudadanía, pero sí les interesa mucho, pero no están tan identificadas con ni España ni el sefardismo. Y allá también hay vacíos y lagunas, sobre todo con la gente joven. Entonces voy a terminar en decir que el caso de los descendientes de conversos muestra algo sobre la impureza de la identidad sefardí y del sefardismo, ¿no? Sí, gracias. Muchísimas gracias, muy, muy interesante y manera excelente me parece también para terminar, porque hemos cumplido 2 horas juntos y ha sido de verdad, por lo menos para mí, muy, muy interesante. Quería daros las gracias a todas y todos, a David, Colette, Elizabeth, Ellen, Laura, Ruth, Marina, Teresa y claramente Dalia, Irina, para bueno, una conversación excelente. Y para la gente que nos está escuchando y que no
ha contribuido en el volumen, también comprar el libro y estamos en la espera, ojalá de alguna traducción en español o portugués muy pronto. Muchas gracias.